Millonario sigue empleada embarazada después del trabajo. Y descubre un secreto impactante en YouTube Transcripts, siempre llegaba antes que todos. A las 5:40 de la mañana, cuando los pasillos del edificio Monteiro Braga aún estaban sumidos en ese frío silencio de mármol y cristal, Renata ya empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso 30. Tenía 26 años, pero sus ojos reflejaban el cansancio de quien ha vivido el doble. Vestía un uniforme azul marino que le doblaba la talla porque era el único que podía ocultar su embarazo de 6 meses. Música, nadie allí sabía que estaba embarazada. Nadie sabía siquiera su nombre. Para los ejecutivos que pasaban a las 8 o 9 con sus trajes oscuros y sus cafés en tazas térmicas, ella era solo un movimiento periférico, algo que ocurría en los límites de su campo de visión, como la luz fluorescente o el zumbido del aire acondicionado. Renata limpiaba las mesas, las papeleras, limpiaba los cristales que separaban las salas de reuniones y en ningún momento alzaba la vista cuando alguien entraba. No por sumisión, por costumbre. Había aprendido música con los años que ciertas personas solo te notan cuando te interpones en su camino. Así que se movía como una sombra eficiente, invisible, puntual. Música a veces, durante el recreo de las 11. Me sentaba en el banco de cemento detrás del edificio, cerca de la salida de servicio, y comía un panecillo con margarina que traía de casa envuelto en papel de aluminio. Apoyaba la mano en el estómago, miraba el cielo entre los edificios y respiraba hondo como intentando convencer a mi propio cuerpo de que todo estaría bien. Luego volvía, siempre volvía. Rafael Monteiro Braga era el tipo de hombre que las revistas llaman visionario. Música heredó un grupo de empresas de su padre y en 6 años triplicó su patrimonio. Tenía 34 años, cabello oscuro, mirada calculadora y una soledad que disimulaba muy bien con interminables reuniones. Cenas de negocios y viajes que duraban lo suficiente como para no tener que dormir en casa. Su ático en Jardins tenía 200 metros cuadrados y una vista que cualquiera calificaría de espectacular. Pero Rafael casi nunca miraba por la ventana. Música vivía en la oficina. Llegaba temprano, se iba tarde y, entre medias, dirigía la empresa con una precisión casi quirúrgica que ocultaba algo que nunca admitiría en voz alta. No sabía para qué servía. El dinero era tan abundante que ya no significaba nada. El éxito era tan continuo que ya no le causaba ninguna emoción. Rafael tenía todo lo que se podía comprar y nada que se pueda sentir. A veces, música en medio de una reunión con inversores. Se sorprendía mirando la esquina de la sala, donde la señora de la limpieza fregaba el zócalo y pensaba, sin entender por qué, que ella parecía más presente en esa sala que cualquiera de los hombres de traje sentados a la mesa. Era un pensamiento absurdo, lo sabía. Entonces parpadeaba, volvía al tema y lo olvidaba hasta que un día no pudo olvidarlo. Era un martes de agosto, alrededor de las 7 de la tarde. Rafael se había quedado hasta tarde, revisando contratos solo, algo que hacía cuando la ansiedad lo dominaba y necesitaba algo de control. La oficina estaba vacía o casi. Mientras caminaba hacia el ascensor, oyó un sonido apagado proveniente de la sala de reuniones al final del pasillo. Se detuvo. Era un llanto música bajo, contenido, casi tragado, como si la persona que lloraba intentara evitar que el sonido se escapara. Rafael se acercó lentamente, sin saber exactamente por qué. La puerta estaba entreabierta dentro, sentada en el suelo, junto al carrito de limpieza. Estaba Renata. Sostenía un papel arrugado en las manos y lloraba con la cara gacha, los hombros temblando en breves espasmos. Su barriga ahora era visible porque su uniforme se había subido al sentarse. Rafael se quedó en la puerta durante 3, tal vez 4 segundos, y en ese breve silencio algo se agitó dentro de él, algo que no podía nombrar. No era lástima, no era curiosidad, música fue una especie de reconocimiento, como cuando ves a alguien cargando con algo que también conoces, aunque sea diferente. Llamó suavemente a la puerta. Renata levantó la vista sorprendida, se secó los ojos con el dorso de la mano y se levantó rápidamente, disculpándose con la voz entrecortada. Lo siento, señor, estaba terminando. Enseguida voy. Rafael guardó silencio un momento, música luego habló con una voz más suave de lo que esperaba. No hay necesidad de disculparse. No pasa nada. Ella no lo miró. Cogió el carrito y caminó por el pasillo, sin mirar atrás, dejando el papel arrugado en el suelo. Rafael miró el papel. Era una orden de desalojo. La dirección era un barrio de las afueras del este. El nombre del documento era Renata de Sousa Oliveira. Dobló el papel, se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta y se quedó allí inmóvil un rato más de lo que parecía. Al día siguiente, Rafael llegó temprano. Se dijo que era por los contratos, pero sabía que no quería verla. Música. No románticamente, no conscientemente, solo quería observar, entender quién era esa mujer que lloraba sola en el suelo de una sala de reuniones y luego se levantaba y continuaba. Estaba allí como siempre limpiando las mesas. La saludó al pasar. Buenos días. Renata casi tropezó de la sorpresa. Lo miró con los ojos muy abiertos, como si ese buenos días fuera un error, un fallo del sistema, algo que simplemente no sucedió. Entonces, respondió casi en un susurro, buenos días, señor.
continuó limpiando. Rafael entró en su oficina, pero dejó la puerta abierta por primera vez, sin saber por qué. A partir de ese día, Rafael empezó a prestar atención a cosas que nunca antes había notado. Se dio cuenta de que Renata nunca usaba el ascensor principal, ni siquiera cuando estaba vacío. Que traía sus propios productos de limpieza de casa cuando se acababan los de la oficina para no molestar a nadie. Que nunca almorzaba en la cafetería con los demás empleados, prefiriendo quedarse sola en la escalera de incendios. Notó que cojeaba ligeramente de la pierna izquierda al final del día. Música, probablemente debido al peso de su vientre, sumado a las horas que pasaba de pie, y notó con una incomodidad que aumentaba cada día que nadie más lo notaba. En una reunión de la junta, preguntó con indiferencia si el personal de limpieza recibía los mismos beneficios que los demás empleados. El gerente de recursos humanos frunció el ceño y dijo que el personal de limpieza estaba subcontratado, que no era su responsabilidad. Rafael asintió y no dijo nada más. Pero algo se endureció en su pecho, algo que tenía que ver con la vergüenza, no de los demás, sino de sí mismo, por no haber preguntado nunca antes. 2 semanas después, un viernes por la noche, Rafael hizo algo que él mismo consideraría absurdo si se detuviera a pensarlo. Siguió a Renata no premeditadamente. Salía de la oficina cuando la vio caminando hacia la parada de autobús en la avenida con pasos cansados y el bolso colgado del hombro, algo dentro de él le decía que la siguiera, no que se acercara. Solo que averiguara para averiguar a dónde iba, cómo vivía, quién era esa mujer que llevaba ese uniforme azul marino. Entró en la marchó y siguió al autobús. Se sintió ridículo, se sintió intrusivo, pero no se detuvo. El autobús continuó durante 40 minutos hacia un barrio que Rafael nunca había visitado. Calles de asfalto irregular, postes con cableado a la vista, casas de ladrillo visto, una panadería con la pintura descascarada en la fachada. Renata se bajó frente a una estrecha casa de 2 pisos con una escalera lateral de cemento. Subió los escalones lentamente, sujetándose el vientre con una mano y el pasamanos oxidado con la otra. Cuando llegó a la puerta, alguien la abrió desde dentro. Rafael, estacionado al otro lado de la calle con las luces apagadas, vio la escena a través de la rendija de la puerta. Una mujer mayor y delgada, en silla de ruedas, le extendió los brazos a Renata Música, y Renata se agachó con toda la dificultad de su cuerpo embarazado y abrazó a la mujer con una ternura que atravesó la distancia y golpeó a Rafael como un puñetazo en el pecho. No pudo moverse durante un rato, se quedó allí en la oscuridad, dentro del auto que costaba más que toda esa casa y sintió algo que el dinero nunca podría comprar. La medida exacta de su propia insignificancia frente a algo real. En los días siguientes, Rafael ya no era el mismo. Asistía a reuniones, firmaba contratos, respondía a correos electrónicos, pero algo fallaba. Miró las hojas de cálculo y vio el rostro de aquella anciana en silla de ruedas. Miró a sus compañeros y se dio cuenta por primera vez de cómo todos allí eran incapaces de ver lo que ocurría a 2 metros de distancia. Una tarde llamó al gerente de la empresa subcontratada y le pidió información sobre Renata de Souta Oliveira. El gerente lo encontró extraño, pero se la proporcionó. Renata llevaba 3 años trabajando en la empresa. Nunca había faltado, nunca se había quejado. Recibía el salario mínimo y no tenía seguro médico. Su madre, doña Concés, estaba paraplegégica desde que sufrió un accidente de tráfico hacía 4 años. Música Renata era la única responsable de ella. El padre de la niña, según los pocos registros, no figuraba en la lista. Había una nota en el sistema que decía que Renata había solicitado 3 meses antes una semana de permiso para cuidar a su madre tras una hospitalización. La solicitud había sido denegada. Ella no había estado ausente. Rafael colgó el teléfono, miró la pared de la oficina y sintió algo que no había sentido en años, quizá desde la muerte de su madre a los 17 años. Sintió la urgencia de hacer algo que no fuera por lucro. Estrategia o resultados, algo que simplemente fuera porque era lo correcto. Pero no sabía cómo acercarse a ella, sin parecer condescendiente, sin parecer el jefe que de repente se fija en el empleado por lástima. Sin parecer el millonario que reparte migajas para tranquilizar su conciencia. Rafael era lo suficientemente inteligente como para saber que la distancia entre ellos era un abismo y que cualquier gesto mal calculado podría humillarla más que ayudarla. Así que hizo algo inusual para un hombre acostumbrado a resolverlo todo con dinero. Esperó una oportunidad, un momento, una oportunidad natural, y ella llegó. Era finales de septiembre, un día de lluvia intensa. La tormenta había inundado varias calles de la ciudad y el tráfico estaba paralizado. Casi todos los empleados se habían marchado temprano. Rafael estaba en la oficina cuando oyó un ruido en la sala de descanso. Fue allí y encontró a Renata sentada en el suelo con la mano en el estómago, música respirando con dificultad. Tenía el rostro pálido.
Lo miró con ese miedo que no es de ser vista, sino de necesitar a alguien. Se arrodilló a su lado, sin decir música nada. Luego, con cuidado, preguntó, ¿puedo llevarte al hospital? Ella negó con la cabeza. No es el hospital. A veces es así. Pateé y me mareo. Ya se me pasará. Rafael se sentó en el suelo junto a ella. Los dos se quedaron allí, en el frío suelo de la sala de descanso música, mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Y él no dijo nada. Y ella no dijo nada. Y ese silencio compartido fue de alguna manera extraña e inexplicable. La conversación más sincera que Rafael había tenido en años. Después de unos minutos, Renata se levantó con dificultad. Él se levantó también. Ella dijo sin mirarlo, «Gracias». Él respondió, «No necesitas agradecerme». Y luego, sin pensar, agregó, «Música sobre el desalojo». Renata se congeló. Sus ojos se llenaron de miedo y rabia al mismo tiempo. «¿Cómo lo sabes?» Rafael dudó porque vi el papel. Esa noche en el suelo de la sala de reuniones. Dio un paso atrás. Su rostro se endureció. «¿Y qué quieres con eso?» Su voz era áspera, no por grosería, sino por protección. Rafael sintió el peso de su desconfianza como un muro y comprendió que se lo merecía. «Nada», dijo. «No quiero nada». Música solo se detuvo. No sabía cómo terminar la frase sin que sonara falso. Renata recogió el carrito y se fue. Se quedó allí con la frase incompleta flotando en el aire y supo que había hecho mal. No pude entrar en su vida como quien entra en una empresa. No pude comprar su confianza eficazmente. Renata no le habló durante 2 semanas. Al pasar bajó la cabeza y aceleró el paso. Él sintió esto como un muro que él mismo había construido al cruzar una frontera. Se sintió como el hombre que era, alguien que incluso con buenas intenciones, no sabía cómo lidiar con la fragilidad ajena porque nunca supo cómo lidiar con la suya propia. Pensó en rendirse, en dejarlo ir, en aceptar que hay abismos que el dinero cava y que ninguna buena voluntad puede llenar. Música, pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una mañana de octubre, Renata no fue a trabajar. Por primera vez en 3 años, Rafael sintió una punzada en el estómago que lo asustó. Música llamó a la empresa subcontratada. Dijeron que ella les había informado que su madre estaba hospitalizada y que debía ausentarse. Música. También dijeron que, si se ausentaba más de 2 días, la despedirían. Rafael colgó el teléfono y sin pensarlo 2 veces, se subió a su auto y condujo hasta el barrio donde la había visto esa noche. Encontró la casa de 2 pisos, subió las escaleras, llamó a la puerta. Nadie respondió, volvió Música a llamar. Un vecino se asomó a la ventana de al lado y dijo que Renata estaba en el Hospital Música Municipal con su madre. Rafael fue allí. El hospital era un edificio gris con pasillos abarrotados y olor a desinfectante. Encontró a Renata sentada en una silla de plástico en el pasillo de urgencias. Tenía la barriga enorme, los ojos rojos y las manos temblorosas. Junto a ella, en una camilla contra la pared, Música doña Consejón respiraba con una máscara de oxígeno. Renata miró a Rafael y por un instante no dijo nada. Entonces, sus ojos se llenaron de algo que no era ira, música ni gratitud ni alivio. Era asombro, el asombro de alguien que no esperaba ser encontrado, de alguien que había cargado con todo sola durante tanto tiempo que la mera presencia de otra persona parecía irreal. Rafael no ofreció dinero, no dijo que lo resolvería todo, no hizo promesas, acercó una silla de plástico y se sentó a su lado y se quedó. Durante 2 horas se quedó sin decir nada innecesario. Cuando el médico llegó y dijo que doña Conce necesitaba una cirugía que el Sistema Público de Salud SUS tardaría meses en programar, Rafael vio la cara de Renata, se desplomó como un muro de arena. Tomó la mano de su madre y dijo con una voz firme que ocultaba una inmensa desesperación, «Todo estará bien, mamá. Todo estará bien». Rafael sintió que su corazón latía en un lugar que desconocía. Salió del hospital sin decir nada. Al día siguiente, trasladaron a doña Conce a un hospital privado. La cirugía estaba programada para la semana siguiente. Renata recibió una llamada informándole del traslado y se quedó confundida. Preguntó quién lo había autorizado. Le dijeron que era un procedimiento cubierto por una nueva colaboración hospitalaria. Renata no era ingenua. Sabía que tenía un nombre y ese nombre era Rafael, pero no había rastro, ni firma, ni tarjeta, ni mensaje. Música lo había hecho de una manera que no exigía gratitud, que no creaba deudas, que no ponía a Renata en la posición de deberle algo a alguien más poderoso. Él lo había entendido y esa comprensión fue lo primero que hizo que Renata lo mirara de verdad. La cirugía fue un éxito. Música doña Conceição recibió el alta 10 días después y regresó a casa con seguimiento de fisioterapia. Renata regresó al trabajo. En su primer día de regreso pasó por la oficina de Rafael, se detuvo y mirándolo a los ojos por primera vez le dijo: «Sé lo que hiciste». Rafael le sostuvo la mirada. «No hice nada que nadie debiera haber hecho». Renata guardó silencio un momento. Luego dijo: «Eres la primera persona en mucho tiempo que ha hecho algo por mí sin esperar nada a cambio.
Y se fue. Rafael se quedó mirando la puerta vacía y sintió por primera vez en años que había hecho algo que importaba. Pasaron las semanas y algo cambió entre ellos. No de forma drástica, ni con grandes declaraciones, ni gestos. Cambió en los detalles. Renata empezó a darle los buenos días sin que él necesitara hablar primero. Él empezó a dejarle un vaso de zumo en la sala de descanso por la mañana, en el estante que sabía que ella usaba, sin decirle que era para ella. Ella empezó a limpiar su oficina al final tardando un poco más, como si quisiera estar allí un minuto más. Él empezó a buscar excusas para estar en la oficina después de las 6. Cuando ella terminaba de limpiar, a veces se cruzaban en el pasillo e intercambiaban una frase corta, un comentario sobre el tiempo, sobre el tráfico, sobre nada importantes, pero esas nimiedades lo eran todo. Eran los primeros ladrillos de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero el mundo está hecho de miradas y no todas son amables. La secretaria de Rafael, Mónica, una mujer eficiente y territorial que llevaba 5 años trabajando para él, empezó a notarlo. Se fijó en los jugos, se fijó en los horarios, se fijó en las miradas y no le gustó. Música, una mañana, mientras Renata limpiaba la sala de reuniones, Mónica entró y dijo con esa voz educada que es la forma más refinada de crueldad. Renata, ¿verdad? Pasas demasiado tiempo en esta planta. Creo que deberías rotar con los demás equipos, y añadió mirándose la barriga con una leve sonrisa. Además, en estas condiciones quizás sería mejor pedir una baja. La empresa no necesita problemas laborales. Renata no respondió, bajó la cabeza, cogió el carrito y se fue. Pero la mano que sostenía el carrito temblaba y sus ojos ardían con esa clase de lágrima que no cae porque no la permites. Esa noche en casa, Renata se sentó en la cama junto a su madre y dijo: a veces me pregunto si vale la pena. Doña Conceizón, con voz débil pero música firme, tomó la mano de su hija y respondió: siempre vale la pena. Hija mía, ¿por qué no hacemos las cosas por lo que recibimos? Las hacemos por quienes somos. Renata apoyó la cabeza en el hombro de su madre y cerró los ojos. Música, en ese momento, con el ruido del televisor del vecino atravesando la pared y el olor a arroz quemado proveniente de la cocina, se sintió por un breve y preciado instante segura. Rafael sabía lo que Mónica había dicho, no porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque la conocía. Conocía ese tipo de poder mezquino que se ejerce sobre quienes no pueden defenderse y sintió una ira silenciosa. No explosiva, no teatral, sino fría, precisa. La que Search cuando te das cuenta de que el sistema que construiste permite que cosas así sucedan. Llamó a Mónica a su oficina y le dijo sin alzar la voz: si haces cualquier comentario directo o indirecto a cualquier miembro del personal de limpieza de este edificio, rescindiré tu contrato, no como una amenaza, porque no quiero trabajar con alguien que usa su posición para menospreciar a los demás. Mónica abrió los ojos de par en par. Nunca había visto a Rafael hablar así de alguien que en la jerarquía del edificio ni siquiera existía. Salió de la habitación sin decir nada y algo en la expresión de Rafael le hizo comprender que no estaba fanfarroneando. Música, llegó noviembre y con él el falso invierno paulista. Ese frío húmedo que se cuela en los huesos sin pedir permiso. La barriga de Renata era enorme. Trabajaba con cada vez más dificultad, pero no se quejaba. Nunca se quejaba. Una tarde, mientras limpiaba la ventana de la oficina de Rafael, se sentó en su silla a descansar un momento. Él entró y la encontró allí con las manos sobre el vientre, los ojos cerrados, el rostro contraído por un agotamiento que iba mucho más allá de lo físico. Abrió los ojos y hizo ademán de levantarse. Él dijo: quédate, siéntate, descansa. Ella dudó, luego se quedó y él se sentó en la silla de invitados al otro lado del escritorio como si fuera el invitado en su propia oficina. Y allí, en esa silenciosa inversión de mundos, Renata contó por primera vez la historia que llevaba consigo. Contó que el padre de la niña era un hombre que conoció en el barrio, que le prometía todo lo que los hombres prometen cuando quieren algo, que cuando le contó del embarazo desapareció, que lo buscó, le envió mensajes, esperó y nunca más supo de él, que su madre enfermó poco después y que tuvo que elegir entre el dolor del abandono y la urgencia de mantenerlo todo a flote. Dijo que había trabajado desde los 15 años, que nunca había tenido vacaciones, que nunca había viajado, que nunca había ido a un restaurante. Contaba estas cosas sin autocompasión, sin dramatismo, con la misma voz firme con la que decía buenos días cada mañana. Y Rafael escuchó como nunca antes había escuchado a nadie. No para responder, música no para resolver nada, solo para recibir. Cuando terminó, no dijo te ayudaré, no dijo pobrecita. No dijo nada que disminuyera lo vivido, convirtiendo lo que de hecho era un testimonio de fortaleza en un problema. Simplemente dijo: eres la persona más valiente que he conocido.
Había algo en su voz que Renata reconoció de inmediato, porque también existía en la suya, música soledad. La soledad de quienes soportan el peso de la existencia solos. Desde ese día, el muro que los separaba se derrumbó por completo, no de golpe, sino en silencio, como el hielo se derrite cuando el sol persiste sin prisa. Renata seguía limpiando la oficina. Rafael seguía siendo el dueño del edificio. La diferencia de clase, dinero y visión del mundo seguía siendo enorme e innegable. Pero dentro de esa habitación, cuando la puerta se cerraba y el mundo exterior no los veía, eran solo dos personas que habían descubierto en la presencia del otro lugar donde podían dejar de fingir. Rafael le contó a Renata sobre su madre, sobre cómo ella había muerto de cáncer cuando él tenía 17 años y cómo su padre nunca habló de ello. Nunca lloró, nunca abrazó a su hijo, solo se sumergió más en los negocios y esperó el momento para hacer el trabajo que no quería hacer. Dijo que heredó de su padre no solo el dinero, sino también la costumbre de reemplazar el afecto por la eficiencia. Dijo que se casó una vez, a los 27 años, con una mujer a la que le encantaba la idea de ser la esposa de un hombre rico y que cuando él intentó mostrar quién era realmente, ella lo miró con aburrimiento y dijo que prefería un marido público a uno privado. El divorcio fue rápido, limpio y absolutamente devastador. Renata escuchó todo esto y al final dijo algo que nadie le había dicho nunca a Rafael. Tú también estás cansado, ¿verdad? Y él sintió que le ardían los ojos. Apartó la mirada, tragó el nudo que se le formó en la garganta y asintió en silencio. Música y ella no insistió, simplemente se quedó allí. Y esa simple presencia fue la medicina más cara que jamás había recibido. En diciembre, durante la semana de Navidad, Renata sintió contracciones en plena jornada laboral, rompió aguas en el baño del piso 30. Un compañero de limpieza la encontró y pidió ayuda. Rafael estaba en una reunión con inversores de Hong Kong cuando recibió la noticia por teléfono. Se levantó en medio de la presentación, se disculpó y se fue. Su compañero lo miró confundido. Su secretaria intentó detenerlo, no escuchó a nadie. Bajó a la planta baja, encontró a Renata ya siendo introducida en una ambulancia y le dijo al paramédico: «Yo también voy». Entre contracciones. Renata lo miraba con ojos llenos de dolor y una mezcla de miedo y alivio. Rafael le sujetó la mano dentro de la ambulancia y ella la apretó fuerte que le dejó marcas en los dedos. No la soltó. En el hospital, mientras Renata era llevada a la sala de partos, Rafael se quedó en el pasillo. Caminaba de un lado a otro, se sentó, se levantó, apoyó la cabeza en la pared y se dio cuenta con una claridad que lo asustó. Que tenía más miedo que nunca en ninguna negociación, en ninguna una crisis. Música en cualquier momento de su vida como hombre exitoso. Porque por primera vez algo que no podía controlar importaba más que cualquier cosa que sí pudiera controlar. La niña nació a las 23:47. 2, G 900 gramos, sana. Renata lloró cuando la pusieron en brazos y no era el llanto de la oficina, contenido, tragado, oculto. Era un llanto abierto, amplio, pleno. Música de esos que también son risa, que también son alivio, que también son el sonido de quien por fin ha llegado a algún lugar después de caminar descalzo durante mucho tiempo. Cuando Rafael entró en la habitación, ella sostenía a la bebé contra su pecho con el pelo pegado a la cara, los ojos hinchados, y él pensó, con una certeza que no necesitaba explicación, que nunca había visto nada tan hermoso en toda su vida. Música se acercó lentamente, miró a la bebé, luego miró a Renata. Ella dijo: «Soy llama Aurora». Él repitió en voz baja: «Música, Aurora». Sonrió. Y ella sonrió. Y en esa habitación de hospital, con los fluorescentes y sábanas de algodón baratas, ocurrió algo que ninguno de los dos había planeado y que ninguno de los dos podía explicar. El mundo adquirió el tamaño adecuado. En los días siguientes, Rafael consiguió que Renata se alojara en una habitación mejor, pero lo hizo a través del hospital, sin tarjeta, sin firma, música sin dejar rastro. Cuando ella lo cuestionó, le dijeron que era el protocolo para madres primerizas. Renata sabía que no, pero lo aceptó porque estaba demasiado agotada para luchar y porque por primera vez aceptar ayuda no se sentía como una derrota. Doña Conceis fue a ver a su nieta al hospital. Una enfermera empujó la silla de ruedas hasta la habitación y cuando la abuela abrazó a Aurora, Renata vio algo en los ojos de su madre que no había visto en mucho tiempo: un futuro. Rafael aparecía en el hospital todos los días. Traía café, fruta, libros que Renata nunca tendría tiempo de leer. Un día, doña Conceizón lo miró largo rato y dijo, con esa franqueza que solo poseen los ancianos y los muy valientes: ¿te gusta mi hija? No era una pregunta. Rafael sintió que la sangre le subía a la cara. Miró a Renata, que estaba ocupada cambiándole el pañal al bebé y fingiendo no oír. Luego miró a doña Conceiso y dijo: «Me gusta». La anciana sintió como si evaluó la cosecha y dijo: «Cuida la música bien, porque no necesita que otra persona le añada más problemas».
Rafael se llevó esas palabras a casa y pasó la noche despierto, mirando el techo de su apartamento de 200 metros cuadrados, que nunca le había parecido tan vacío. Pensó en lo que significaba sentir verdadero cariño por alguien, no el cariño por las cenas elegantes, por los perfiles compatibles, por las convenciones sociales. El cariño que nace de ver a alguien en el suelo y querer sentarse a su lado. El cariño que no pide nada a cambio. El cariño que acepta el carrito de la limpieza, la casa en las afueras, música el embarazo de 6 meses, la orden de desahucio, el arroz quemado, la madre en silla de ruedas y no quiere cambiar nada. Solo estará ahí. Pensó que, nunca en toda su vida como hombre rico y poderoso, había sido tan valiente como Renata cada día. Simplemente por existir. Y sintió vergüenza y sintió gratitud y sintió algo que se parecía muchísimo al amor. Cuando Renata regresó a casa con Aurora, la encontró diferente. Las paredes estaban pintadas, el baño renovado, había una cuna nueva en el dormitorio y una rampa para silla de ruedas en la entrada para la madre. No había tarjeta, no había recibo. Renata se sentó en la cama con la bebé en brazos y volvió a llorar. Y doña Conceizón desde la sala gritó, deja de llorar y ve a alimentar a esa niña. Música, y Renata rió entre lágrimas y Aurora, sobresaltada por el ruido, también rompió a llorar. Y doña Conceizón se echó a reír. Y en esa casa renovada, en las afueras del este del pueblo, 3 generaciones de mujeres hicieron al mismo tiempo lo que hacen las mujeres cuando la vida se pone difícil y luego se vuelve más fácil. Vivieron. Renata tuvo que tomar una decisión. No podía aceptar indefinidamente la ayuda de un hombre que oficialmente era el dueño del edificio donde limpiaba baños. No por orgullo, por dignidad, porque sabía que, el día en que la ayuda se convirtiera en dependencia, perdería lo único que había tenido a sí misma. Así que al regresar al trabajo, fue a la oficina de Rafael y cerró la puerta. Él la miró y supo, por su música expresión, que la conversación sería seria. Ella dijo, necesito decirte algo. Él esperó. Ella continuó, todo lo que hiciste por mí y por mi madre, lo llevaré conmigo toda la vida, pero no puedo ser la señora de la limpieza a la que ayuda el jefe. Eso me pone en una situación en la que no puedo mirarte como quiero. Rafael sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Cómo? Renata lo miró con esos ojos que reflejaban todo el cansancio y la valentía del mundo. Como a un igual. Dijo, quiero verte como a un igual y nunca podré hacerlo mientras esté aquí limpiando tu escritorio, recibiendo tu ayuda, viviendo a la sombra de lo que me das. Necesito irme. Necesito encontrar algo más. Necesito poder llegar a ti a mi manera, no a la tuya. Rafael guardó silencio un buen rato. Luego dijo, lo entiendo. Y era cierto. Lo entendía porque eso era precisamente lo que admiraba en ella, esa férrea negativa a ser menospreciada, incluso cuando la menospreciación se disfrazaba de bondad. Renata renunció a su trabajo en la empresa subcontratada. Con su indemnización y unos pocos ahorros, se matriculó en un curso de técnico en enfermería. Eligió enfermería porque durante sus días en el hospital, con su madre y luego con Aurora, había visto como una caricia tranquila, la palabra justa. Una presencia firme podían cambiar el estado de un ser humano y sabía cómo hacerlo. Lo había hecho toda su vida, pero nadie lo había llamado profesión. La rutina se volvió brutal. Cuidaba a Aurora al amanecer. Dejaba al bebé con su madre por la mañana. Iba a clases. Regresaba al mediodía. Trabajaba como empleada doméstica en 2 casas por la tarde. Volvía por la noche, estudiaba. Dormía 4 horas y volvía a empezar. Era inhumano, pero era suyo. Rafael y Renata seguían viéndose, no en los pasillos del edificio Monteiro Braga, sino en un pequeño café cerca del metro, en un parque público los domingos, en una plaza donde Renata paseaba a la Aurora en su cochecito. Los encuentros eran sencillos. Café con leche, un banco en el parque, charlas sobre el día. Rafael se iba sin chórer, sin reloj caro, sin el peso de su apellido. Y allí, en esos espacios comunes, sin jerarquía, sin mármol, sin ascensor social y de servicio, finalmente eran lo que querían ser. 2 personas que se elegían cada día, no por necesidad, sino por decisión. Un domingo, mientras paseaban por el parque, Renata se detuvo de repente y dijo, necesito decirte algo. Rafael sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? Respiró hondo y dijo, Aurora es la hija de Gabriel Monteiro Braga. El nombre impactó a Rafael como un rayo. Gabriel era su hermano menor, el hermano que vivía para las fiestas, que gastaba su herencia en viajes, que coleccionaba mujeres como quien colecciona copas de bar. El hermano al que Rafael había mantenido económicamente durante años porque su padre le había dejado la mayor parte de la herencia al hijo mayor y Gabriel nunca se lo perdonó. Rafael sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Miró música a Renata. Miró a Aurora, durmiendo en su cochecito con las mejillas sonroadas y los puños apretados. Y de repente vio lo que debería haber visto desde el principio. La forma de su rostro, el arco de sus cejas, la forma de sus labios. Aurora tenía los rasgos de Gabriel, la misma mandíbula, el mismo pliegue entre los ojos. Rafael se sentó en el banco más cercano y guardó silencio un buen rato.
Renata se quedó allí esperando. No se explicó. Él no se disculpó. Música simplemente esperó con la misma dignidad con la que afrontaba todo. Cuando Rafael finalmente habló, su voz era baja y temblorosa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Música. Renata respondió. Porque no quería que me cuidaras por obligación. Porque no quería que esto fuera por él. No lo busqué. Él me buscó a mí cuando trabajaba en un evento para su empresa hace un año. Música. Fue amable. Le creí. Cuando le conté lo del embarazo, dijo que mentía, que quería dinero, que no era suyo. Bloqueó mi número, desapareció. Nunca le pedí nada y jamás te lo pediría a ti. Rafael sentía una vieja ira hacia su hermano. Una ira que venía de mucho tiempo atrás, de años de disculpas aceptadas, fracasos tolerados, egoísmos perdonados, pero junto a la ira sentía algo más fuerte. La certeza de que nada de eso cambiaba lo que sentía por Renata. Nada de eso la disminuía. Nada de eso transformaba a Aurora en algo menos de lo que ya era para él. Miró a Renata y dijo, no me importa de quién sea, hija, me importa quién la cuide. Música, tú eres quien la cuida y si me dejas, yo también lo haré. Renata lo miró largo rato y en esa mirada había años de desconfianza, de miedo, de promesas rotas por otros hombres, de puertas que se cerraron, de manos que se soltaron. Y también había, frágil y nueva como una planta que acaba de brotar, la tierra, la posibilidad de creer. Ella no dijo que sí, no dijo, te amo. Extendió la mano y le tomó la suya y se quedaron allí sentados en la banca del parque con Aurora durmiendo entre ellos y el sol de diciembre filtrándose entre los árboles. Y eso fue suficiente. Rafael buscó a Gabriel. Lo encontró en un restaurante caro, almorzando con amigos, riendo a carcajadas, con la despreocupación que solo puede tener alguien que nunca ha sido responsable de nada. Rafael se sentó a la mesa y dijo, delante de todos, tienes una hija. Se llama Aurora. Su madre es una mujer que vale más que cualquier cosa que hayas tocado. Reconocerás legalmente a esta niña y nunca volverás a acercarte a sus vidas a menos que ellos quieran. Gabriel palideció. Sus amigos guardaron silencio. Gabriel intentó negarlo, pero Rafael dejó una carpeta sobre la mesa con documentos, mensajes recuperados, fechas, registros y dijo, si lo prefieres, podemos resolver esto en los tribunales. Gabriel tragó saliva y firmó el reconocimiento la semana siguiente, no por amor, por miedo. Pero para Renata el resultado fue el mismo. Aurora tendría un nombre en el papel, tendría derechos, tendría lo que la ley pudiera darle, ya que su padre no podía darle nada más. Pasaron los meses, Renata terminó su carrera de enfermería. Consiguió una pasantía en un hospital infantil. Doña Conceizón, con su salud estabilizada, cuidaba de Aurora durante el día con la ayuda de una vecina a quien Renata pagaba con su salario de pasantía. Música. Rafael permanecía presente, pero siempre a su ritmo. Nunca le ofrecía lo que ella no pedía, nunca le imponía una solución que ella no eligiera. Y esta paciencia, esta escucha, este respeto por el tiempo del otro, era la forma más excepcional y verdadera de amor que ambos habían recibido. Un sábado de marzo, Rafael llevó a Renata a un restaurante por primera vez en su vida. No era un restaurante caro. Música. Era una trattoria italiana en un barrio de clase media, con manteles a cuadros y cera de vela derretida en la botella de vino. Renata llevaba un vestido azul oscuro que doña Conceizón le había ayudado a coser. Estaba nerviosa. Él también. Se sentaron a la mesa y guardaron silencio un momento. Ese silencio que se produce cuando dos personas saben que algo está a punto de decirse. Rafael la miró y dijo, tengo miedo. Ella preguntó, ¿de qué? Respondió, música de no ser suficiente para ti. Renata casi rió, casi lloró. La idea de que un hombre con ese dinero, ese poder, ese nombre, pudiera sentirse inadecuado en su presencia era tan absurda que parecía mentira. Música, pero lo miró a los ojos y vio que no era mentira. Vio que su soledad era real, que su miedo era real, que su herida era diferente a la de ella. Pero sangraba igual. Música. Y dijo, yo también tengo miedo. Pero es el tipo de miedo que quiero tener, porque significa que estoy viva, que estoy eligiendo a alguien, que alguien me eligió a mí. Rafael le tomó la mano sobre el mantel a cuadros y sintió que ese simple gesto en un restaurante cualquiera valía más que cualquier contrato que hubiera firmado. Aurora dio sus primeros pasos un domingo de julio en el patio trasero de la casa renovada. Renata lo filmó con su celular. Doña Conceizón aplaudió desde su silla de ruedas. Rafael estaba allí. Aurora caminó hacia él tropezando con los brazos abiertos y esa sonrisa de quien aún no sabe que el mundo puede doler. Y él la levantó en brazos y ella rió. Y él sintió en sus brazos el peso exacto de todo lo que nunca supo que necesitaba. Renata los miró a los dos y supo en ese instante música que la vida no le debía nada más. Que todo lo que había vivido, cada humillación, música, cada noche de insomnio, cada puerta cerrada, cada mano que soltó, había sido el camino que la había llevado allí, a ese patio trasero, a ese hombre, a la risa de esa niña en el aire invernal.
Meses después, Renata fue contratada permanentemente en el hospital infantil. Ese mismo día recibió una carta, no era de Rafael, era de Gabriel. 2 líneas escritas a mano, sin disculpas elaboradas. Me equivoqué. Si Aurora alguna vez quiere conocerme, aquí estaré. Renata guardó la carta en una caja, junto con el certificado de nacimiento de su hija y la orden de desalojo que una vez sostuvo entre sus manos en el suelo de la sala de reuniones. Mantenía todo junto porque todo formaba parte de ello. El principio y el presente, el dolor y el alivio, el suelo frío y el patio soleado. Esa noche, después de acostar a Aurora y ayudar a su madre a acostarse, Renata salió a la escalera lateral de la casa de 2 pisos. El aire era frío, el cielo estaba despejado, y entre los edificios y los cables de electricidad vio una estrella, solo una, no pidió un deseo, no lo necesitaba. La vida ya le había dado lo que nunca se atrevió a pedir. No una vida perfecta, pero una vida real, con alguien que la vio cuando era invisible, que se sentó a su lado, en el frío suelo, y se quedó. Que nunca intentó salvarla porque comprendió que ella nunca necesitó ser música salvada. Solo necesitaba ser vista. Rafael llegó poco después, subiendo las escaleras con 2 tazas de café. Se sentó a su lado, en el escalón de cemento. Ambos permanecieron en silencio, contemplando la misma estrella. Música, entonces él dijo en voz baja, gracias. Ella apartó la mirada sorprendida. ¿Por qué? Él respondió, por dejarme quedarme. Renata apoyó la cabeza en su hombro y allí, en aquella escalera de cemento en las afueras del este de San Paulo, con el aroma a café mezclándose con el frío aire nocturno. 2 mundos que nunca debieron haberse encontrado demostraron que la vida no sigue reglas, que el amor no pide dirección, que la dignidad no tiene precio, y que a veces el secreto más impactante que alguien puede descubrir, siguiendo a una señora de la limpieza embarazada, después del trabajo es que la persona más rica de la historia nunca fue Ye.